Capítulo 17. Abertura. Después del desastre que fue cuidado de criaturas mágicas, los Gryffindors caminaron penosamente hacia los invernaderos. Granger usó algún tipo de hechizo para derretir la nieve y crear un camino. Si bien la lección se había desviado por la aparición de Umbridge, había algo bueno que podía surgir de ella. Mientras Umbridge había estado menospreciando a Hagrid, los ánimos de los Gryffindor se elevaban y las risas se volvían más fuertes de los Slytherin. Kakashi había tenido una idea. Una idea de venganza por todo su tiempo que ella había desperdiciado y por obligarlo a quitarse la máscara. Uno del que Kusina y los gemelos Weasley estarían orgullosos. Kakashi se ha escabullido hacia la parte de atrás, fuera de la vista, y como Umbridge había soltado su insulto de despedida y se dio la vuelta para alejarse, él actuó. Genjutsu. Kanashivari no Jutsu. Solo usó una pequeña cantidad de chakra, lo suficiente para bloquear su tobillo. El golpe que hizo Umbridge cuando golpeó la nieve y la tierra hizo que todo valiera la pena. Ahora, tanto Gryffindors como Slytherins rieron juntos a costa de ella y Kakashi se alegró de que su máscara cubriera la sonrisa victoriosa que se extendía por su rostro. Fue un uso terrible del chakra. Realmente un desperdicio. Esto no ayudaría a su misión de ninguna manera y, a pesar de que nadie le prestó atención, no debería haber usado una técnica al aire libre como esa. Era completamente diferente a él, completamente fuera de lugar. Sin embargo, no se atrevió a sentirse culpable. Esta era la primera vez que hacía algo puramente por el placer de hacerlo desde que Minato Sensei y Kusina estaban vivos. La primera vez que se lo había permitido. ¿Por qué se le permitió ser feliz cuando ellos no estaban aquí para compartirlo? Cuando Obito, Rin, su madre y su padre también estaban muertos. ¿Realmente podría encontrar alegría en un mundo en el que se habían ido? Aparentemente, podría. Dudaba que fuera fácil, dudaba que pudiera hacer algo así de nuevo, no cuando era una misión. Pero tal vez significaría que no tendría este vacío en su pecho para siempre. Mientras Umbridge se levantaba, apartando la mano extendida de Hagrid, sus ojos brillantes escanearon a los estudiantes, la nieve formaba una costra a su alrededor. ¿Quién hizo eso?, chilló, agitando un dedo acusador. Los estudiantes permanecieron en silencio hasta que Granger se atrevió a hablar. Profesor, nadie sacó sus varitas ni recitó un hechizo. No podríamos haber sido nosotros. Los ojos de Umbridge habían ardido de furia cuando se vio obligada a estar de acuerdo con Granger. Se alejó pisando fuerte, la ropa y el portapapeles empapados cuando Hagrid despidió la clase, las risas y la charla comenzaron de nuevo. Pero los Thestrals también, especialmente para Hagrid. Granger seguía hablando mientras Kakashi miraba al trío. Esa fue la mejor maldita lección. ¿Viste la cara de Umbridge? Ron interrumpió. Granger frunció el ceño al chico antes de suspirar, luchando por reprimir la sonrisa que se extendía por su rostro. Ella debe haber tropezado con la nieve o algo así. Estoy con Ron, la mejor lección de lejos, sonrió Potter, inclinándose para chocar los 5 con la pelirroja. Debemos darnos prisa o llegaremos tarde, remarcó Kakashi, tirando de su bufanda un poco más suelta. Killjoy, murmuró Weasley en voz baja, caminando un poco más rápido independientemente. Kakashi reprimió su sonrisa, decidiendo guardar esta pequeña victoria para sí mismo. Noviembre se convirtió en diciembre, anunciado por la duplicación de la tarea para el 5º año. A veces, Kakashi se preguntaba por qué tenía que aprender esto. No se presentaría a los exámenes de fin de año y, de todos modos, no podría utilizar el 80% del material. Luego se recordó a sí mismo que el realismo era la clave de cualquier tapadera y que cualquier información era buena información. Diciembre también trajo un cambio a Hogwarts. Todo estaba decorado con material brillante de todas las formas y tamaños, y habían traído árboles al interior y los habían decorado con cosas aún más brillantes. Kakashi casi se queda ciego la primera vez que entró al gran comedor para desayunar. Mientras estaba sentado con su arroz y fruta al lado de Longbottom, sus ojos parpadearon alrededor de la habitación mientras las velas se reflejaban en las decoraciones. Había tanto. Oye, Kakashi. Miró a Longbottom. ¿Cómo los usas?, preguntó, señalando con su cuchara los palillos de Kakashi.
Había cambiado a principios de año a su utensilio preferido y solo había hecho algunos comentarios sobre ellos. Había notado que Longbottom los estaba mirando por un tiempo, pero parecía que el chico finalmente había reunido el coraje para preguntar. Kakashi se los entregó, manipulando los dedos de Longbottom en las posiciones correctas. Sostén el de arriba como una pluma, luego el de abajo contra tu cuarto dedo y la base del pulgar. Ahora intenta moverlos. Kakashi lo soltó y observó a Longbottom mover torpemente los palillos para recoger un trozo de tocino. Cuando el chico logró colocarlo en su boca, habiéndolo dejado caer solo 2 veces, miró a Kakashi con orgullo. Bien hecho, Longbottom-san, dijo Kakashi, mientras los retiraba y limpiaba discretamente los extremos en su servilleta. ¿Sabes? Puedes llamarme Neville. Kakashi lo miró, el rostro de Longbottom abierto y paciente. Longbottom no era nada como Obito y Rin habían sido, nada como Gaio Asuma o Tens, nada como el trío que era demasiado curioso y juzgaba por su propio bien. Sí, Neville. Kakashi apartó la mirada de la sonrisa radiante de Neville y buscó en su desayuno. El correo llegó esa mañana y una carta cayó frente al plato de Neville. Kakashi observó cómo el color se desvanecía del rostro del chico mientras observaba la letra. Lo cogió y lo abrió silenciosamente, leyendo el contenido. Kakashi continuó comiendo, dándole al chico su espacio. Neville finalmente suspiró y dejó caer la carta, empujando su cabeza entre sus manos. Kakashi debatió internamente por un momento antes de decidir que no había nada de malo en ello. ¿Estás bien? La cabeza de Neville se giró hacia él y Kakashi pudo ver el rojo alrededor de sus ojos. Ese sí, es solo mi abuela asegurándose de que tenga los horarios de tren correctos. El chico se volvió para mirar su plato y Kakashi suspiró. Obviamente hay algo. Neville pareció pensar por un momento antes de responder. La amo, pero a veces es difícil en esta época del año sin mis padres. Kakashi asintió con la cabeza en comprensión. Especialmente porque sé que nunca estaré a la altura de ellos. La mirada de Kakashi se posó en la de Neville, intencionada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, mírame. Nunca puedo hacer nada bien. Todo el mundo sabe lo inútil que soy como mago. Yo no. Neville lo miró sorprendido. Me has visto en clase, especialmente en pociones. He visto cosas peores, respondió Kakashi, decidido. Neville era una buena persona que no merecía pensar en sí mismo así. Sin embargo, esto parecía ser más profundo, más allá de su inseguridad sobre la escuela. Tu abuela, comienza Kakashi. ¿Qué te dice ella? No es su culpa, respondió Neville. Ella extraña a mis padres y sé que no soy suficiente. Quiero decir, nunca estaré a la altura de ellos, así que, por supuesto, no lo estaría, Neville. El otro chico se detuvo. Ustedes no son sus padres. No tienen nada que cumplir porque son su propia persona. No necesitan alcanzar un estándar ridículo que su abuela les impuso porque no pueden ver más allá de su dolor. No le deben nada a nadie. Fue extraño. Las palabras se le habían escapado antes de que se diera cuenta de que se le habían pasado por la cabeza. No le importaba al niño, cuidar era peligroso. Simplemente entendió. Había pasado tanto tiempo tratando de superar la sombra de su padre que no se había dado cuenta de cuánto lo estaba asfixiando, no hasta que la muerte de Obito lo despertó de su pesadilla autoinfligida. Simplemente no quería que Neville cometiera los mismos errores que él, y lo perdiera todo. Eso fue todo lo que fue. No había nada malo en ser amable con el chico, pero al final de esta misión se marcharía sin apegos a los que dejó atrás. Neville lo miró con los ojos muy abiertos mientras Kakashi apartaba su plato y se paraba, saliendo del gran comedor. Todos los que le importan mueren. Harry entró temprano en la sala de los menesteres para la última reunión antes de las vacaciones, con Ataque detrás de él. Estaba de muy buen humor, la idea de ir a la madriguera en Navidad lo ayudó a superar la loca carga de trabajo que venía con el final del trimestre. Realmente esperaba que Sirius pudiera venir, aunque dejar Grimmauld sería peligroso. Sería mucho mejor que dejarlo solo con Kreacher durante las vacaciones, además estaba Ataque. El hecho de que el shinobi estuviera allí lo haría lo suficientemente seguro para Sirius, ¿verdad?
Tal vez incluso podría dormir una noche decente lejos de Hogwarts, en lugar de estar plagado de imágenes extrañas y voces extranjeras en sus pesadillas. Ya ni siquiera necesitaba la tarea para darse un dolor de cabeza. Mientras miraba a Ataque, su mente divagó. El recuerdo de Ataque atacando a esa chica de Slytherin se había desvanecido en su mayor parte de la mente de la gente, pero cada comida en el gran comedor hacía que la mirada de Harry se desviara hacia ella, desconcertado. Había sido tan inesperado. Al menos sabía que la chica era igual que Ataque. Sin embargo, todavía era confuso. ¿Por qué lo había hecho? Ni siquiera había sido provocado. Ni siquiera lo había mirado, y mucho menos había dicho nada. Hermione apenas se había permitido respirar desde el incidente, se había encerrado con libros en la biblioteca y solo había salido para clases y les había dicho que estaba buscando la conexión, una razón. Lentamente se había vuelto loca por la falta de información sólida, pero ese día había dicho en la clase de transformaciones que se estaba acercando, a lo que no tenía idea. Él y Ron trataron de ayudar donde podían, pero ya se estaban ahogando en sus tareas escolares. Apenas necesitaban hacerles aún más fácil fallar en su soul. Las antorchas estallaron en llamas, reflejándose en los muchos adornos dorados que colgaban del techo. Le gustaba Dobby, realmente le gustaba, pero a veces era demasiado, decidió mientras miraba su propio rostro en las bolas, acompañado de las palabras que tengas una Navidad muy Harry. Suspiró mientras sacaba su varita, volviéndose hacia Ataque. Tenemos que bajarlos antes de que lleguen los demás. Ataque asintió con la cabeza y se volvió para subir por la pared, pegándose al techo mientras comenzaba a juntar chucherías en sus brazos. Harry miró por un momento antes de comenzar a flotar por el resto. Seguía siendo discordante cada vez que Ataque usaba sus habilidades libremente. Fue hace solo 4 meses cuando el tipo no haría nada más que seguirlo en silencio. Todavía desconfiaba de él, todavía estaba enojado porque Dumbledore pensaba que necesitaba un guardia en primer lugar, pero sus pensamientos sobre el shinobi estaban muy lejos de cuando se conocieron. Era difícil tener miedo de alguien a quien pequeños Boutroukles le arrojaban ramitas o le enseñaba a Neville a usar los palillos. Seguía siendo peligroso y una especie de idiota, pero definitivamente estaba de su lado. También había algo menos falso en él ahora. Cada vez que Harry llamaba su atención, había algo vivo allí ahora, su voz era menos áspera cuando hablaba de vez en cuando. Potter-san. Harry miró hacia arriba para ver a Ataque golpeando la bufanda desde donde colgaba en su cara. Sus ojos se desviaron hacia el parche en el ojo que llevaba. Todavía no habían visto allí abajo y a veces se preguntaba si realmente le faltaba el ojo, o si había algo más allí. Fue arrancado de sus pensamientos cuando Ataque volvió a hablar. ¿Por qué hay decoraciones alrededor del castillo? ¿Cuál es su significado? Los ojos de Harry se abrieron y dejó caer la chuchería que había comenzado a flotar. Ron probablemente se habría desmayado en estado de shock si hubiera estado allí. ¿No sabes qué es la Navidad? Soltó en voz alta, incapaz de evitarlo. Ataque negó con la cabeza mientras saltaba desde el techo, colocando suavemente las chucherías en sus brazos en el suelo antes de subir por la pared de nuevo. Harry no estaba seguro de por dónde empezar. Nunca había pensado que tendría que explicarle la Navidad a alguien. La Navidad ocurre todos los años el 25 de diciembre, comenzó, sin dejar de dejar caer las chucherías. Se reúnen con su familia y amigos y se hacen regalos de debajo del árbol de Navidad y comen una gran cena juntos y juegan juegos y preparan oropelí. Harry se apagó al recordar la Navidad en el pasado. La Navidad había sido horrible hasta que llegó a Hogwarts. Los Dursley nunca hicieron ninguna de las cosas que él había dicho con él. Había tenido que mantenerse apartado hasta que llegara el momento de lavar los platos. Sin embargo, con los Weasley, incluso los años que había pasado la Navidad en Hogwarts, era todo lo que soñaba cuando era un niño frío y hambriento debajo de las escaleras. Pasar sus vacaciones favoritas con una familia real. Tenemos algo similar en Konoha, aunque no tan ruidoso. Harry miró hacia arriba para ver qué Ataque se había detenido. ¿Qué es? Preguntó Harry. No tenía idea de si respondería o se callaría como solía hacer cuando le preguntaban cosas personales.
Sacarle algo a Take era como sacarle los dientes, pero tal vez ya que estaban solos, parecía haber esperado hasta entonces para preguntar por la Navidad, aunque debió de estar confundido por un tiempo. El Festival Rine. Harry se quedó callado mientras esperaba para ver si continuaba. Es un momento para recordar y honrar a los muertos. A la mayoría le gusta rezar o dejar ofrendas en la piedra conmemorativa o en los santuarios de su familia. También intercambiamos obsequios con amigos y familiares, como usted, aunque tendemos a encender velas y linternas. Que traer árboles adentro y cubrirlos con metal brillante. La voz de Ataque era tranquila, sombría, incluso con una ligera diversión al final. Los pensamientos de Harry reflejaban esto mientras pensaba en sus padres. Nunca compartiría la Navidad con ellos. Había tanta alegría en esta época del año que se olvidó de que también era una época de tristeza, ya que algunos nunca volverían a compartir la Navidad con sus familias. ¿Vas a ir a casa para el Festival Rine? Ataque repentinamente comenzó a juntar las chucherías nuevamente, finalmente terminó y dejó caer el piso nuevamente. No, mi propósito está aquí, protegerte. Ataque empezó a mover las bolas doradas a un rincón vacío. Harry rápidamente se unió a él y pronto se apartaron de ellos. Se quedó en silencio por otro momento antes de que Harry hablara de nuevo, incapaz de evitar su curiosidad. ¿No te extrañará tu familia? Y te perderás el festival. Yo estaré a salvo en la madriguera para que tú no tengas que estar cerca también. Tengo instrucciones de protegerte hasta el último día del año escolar. Ni más, ni menos. Harry no pudo evitar notar que Ataque había evitado por completo la primera pregunta. Estaba a punto de empujar, especialmente porque Ataque estaba siendo el más abierto que jamás lo había visto, cuando Luna entró en la habitación. Hola, saludó soñadora. Estos son bonitos, especialmente el muérdago. Están infestados de nargles. Harry decidió guardarse sus preguntas para sí mismo por ahora. Kakashi salió de la sala de entrenamiento, apoyándose junto a la puerta mientras Potter se quedaba atrás con Chan por alguna razón. El entrenamiento parecía haber ido bien, pero tendría que encontrar algo de tiempo para realizar un entrenamiento adecuado para sí mismo. Solo podía hacer un entrenamiento real una vez a la semana más o menos y correr con los otros chicos apenas contaba. Cuando regresara a Konoha, tendría que volver a su rutina diaria. Pensando en Konoha, el Festival Rine volvió a sus pensamientos. Se había sentido aliviado al descubrir la razón detrás de todas las decoraciones chillonas que cubrían el castillo y no le había sorprendido que fuera una festividad similar a la de su casa. Siempre era la única época del año en la que accedía a dejar sus deberes shinobi y los mejores momentos de su vida eran cenar con Minato Sensei y Kusina después de encender las velas en la piedra conmemorativa, intercambiando regalos a regañadientes con Obito, Rin y Kusina. Gai. La época del año se había visto ensombrecida por la tristeza después de la pérdida de su equipo, pero aún así había hecho un esfuerzo por Minato Sensei. Sin embargo, el año pasado había pasado diciembre en una misión en Kaminari no Kumi. Incluso se había olvidado de que el festival estaba sucediendo. Intentado, de verdad, nunca podría olvidarlo. No por el bien del mundo. Este sería el segundo año del festival Rine sin ellos. El segundo año se perdería el festival. Quizás estar lejos de las naciones elementales lo haría más fácil. Alejarse solo de Konoha ciertamente no lo había hecho. La puerta de la habitación se abrió y Chan se fue, las lágrimas corrían por su rostro. Potter emergió poco después, conmocionado. Kakashi se puso firme, escaneando al chico. No estaba herido ni tenía dolor, entonces, ¿qué había pasado? Potter comenzó a apresurarse de regreso a la torre, Kakashi dio grandes zancadas para seguirle el ritmo. Entraron en la sala común donde Weasley y Granger descansaban junto al fuego. ¿Qué te contuvo?, dijo Weasley. Potter permaneció en silencio mientras se sentaba y Kakashi se movió hacia su lugar favorito, el alféizar de la ventana. Mientras estaba sentado, le picaban las vendas que aún cubrían su pecho. Eran una molestia y estaba tan cerca de deshacerse de ellos. Weasley lo miró y Kakashi se encogió de hombros. Potter permaneció insensible mientras sus amigos intentaban sacarle una respuesta. ¿Fue Cho? Granger finalmente exigió. Lo fue, confirmó Kakashi.
Los tres lo miraron antes de que los dos volvieran a concentrarse en Potter. Potter comenzó a tropezar con su palabra antes de que Granger resoplara y hablara de nuevo. Ella te besó. Kakashi miró sorprendido cuando Potter asintió. No lo habría adivinado. Decir a. Weasley comenzó a reír a carcajadas, sorprendiendo a un segundo año que Kakashi inadvertidamente persiguió desde el alféizar de la ventana. Bueno, ¿cómo estuvo? Potter había comenzado a sonreír en respuesta a la reacción de su amigo, pero Kakashi notó el ceño fruncido de Granger, que solo se había hecho más profundo. Mojado, comenzó Potter, pero al ver las caras de sus amigos rápidamente agregó, porque ella estaba llorando. ¿Eras tan malo?, preguntó Weasley. Espero que no, respondió Potter, con una expresión de horror en su rostro. No lo eres. Cho pasa la mayor parte de su tiempo llorando, lo hace por todos lados. Ambos chicos miraron a Granger. Pensarías que un beso de Harry podría animarla. Ron, eres el clodpole más insensible que he tenido la desgracia de conocer. El pelirrojo pareció desconcertado. Granger miró a Potter y vio que estaba igual de confundido. Honestamente, Kakashi también estaba confundido. ¿No sabes cómo se debe sentir? ¿Besar a otro chico solo meses después de perder a Cedric? Ese nombre sonó una campana. Fue el niño que murió el año anterior. Las piezas se juntaron en la cabeza de Kakashi cuando la comprensión se reflejó en los rostros de los otros dos chicos. Ella lo empezó, tartamudeó Potter. Ella comenzó a llorar pero estaba tan cerca y no sabía qué hacer. No te culpamos, amigo, dijo Weasley, palmeando el hombro de Potter. Cualquier otra discusión se detuvo cuando Madame Pomfrey entró en la habitación. Kakashi no pudo evitar quedarse paralizado cuando su mirada se centró en él. Señor. Ataque, me ha estado evitando. Madame Pomfrey, por lo general no revisa a los estudiantes tan tarde, preguntó Granger, dejando la pluma y el pergamino por un momento. Aún no es el toque de queda y lo habría hecho hace mucho tiempo si el señor Ataque no me hubiera estado evitando, casi gruñó Madame Pomfrey. Esta es la primera vez que tengo que localizar a un estudiante en su sala común y no tengo la intención de hacerlo nunca más. Kakashi le hizo una seña y saltó de su posición, siguiendo a la furiosa enfermera fuera de la habitación. Potter estaría bien solo durante una hora más o menos. La sala común era uno de los lugares más seguros del castillo. Kakashi gruñó incómodo mientras la enfermera le quitaba los últimos vendajes. La razón por la que había estado evitando a la enfermera es porque no necesitaba verla. Sí, el muretón que dejó el jutsu de Avery tardó mucho más de lo esperado en desaparecer y sí, es posible que todavía haya necesitado los vendajes un poco más de lo habitual, pero puede superar sus estiramientos sin dolor y lo cuenta como curado. Hubiera esperado que este moretón se hubiera desvanecido por completo a estas alturas, frunció el ceño Madame Pomfrey. Por supuesto, lo habría hecho si hubieras venido a verme cuando debiste. Kakashi simplemente puso los ojos en blanco. Todos los profesionales de la salud eran iguales. Demasiado cauteloso y enojado cuando se saltó sus exámenes médicos. Conocía su propio cuerpo. Conocía sus límites. Pomfrey presionó diferentes partes del hematoma que se había desvanecido a un verde claro y amarillo y Kakashi respondió a todas las preguntas de la misma manera. Eso no dolió. Realmente es inusual que tome tanto tiempo, dijo Pomfrey mientras comenzaba a revisar las botellas en la mesa a su lado. La única razón por la que puedo pensar para que tome tanto tiempo es si eres débil para la magia, como un mugle. Kakashi se encogió de hombros y le quitó el frasco lleno de verde. Cuando la abrió, comenzó a respirar por la boca, el hedor era demasiado para su sensible nariz. Por las mañanas y por las noches quiero que te frotes eso en el pecho hasta que los moretones desaparezcan por completo. Ya no necesitas los vendajes. Sin embargo, quiero que tengas cuidado. No se movió, esperando poder volver a los dormitorios y tirarlo. Póntelo ahora, dijo con severidad, cruzando los brazos. El olor desaparece una vez que se frota en la piel. Se resignó a su destino y comenzó la tarea. Mientras frotaba el último ungüento, un golpe sonó en la puerta de la enfermería y Dumbledore entró. Ah, Kakashi. Solo el estudiante con el que quería hablar. Kakashi terminó rápidamente y tiró de su camiseta negra y su sudadera gris de nuevo, metiendo el recipiente cerrado en su bolsillo. Gracias, Poppy.
Ahora, Kakashi, si me sigues a mi oficina. La última vez que Kakashi se había presentado ante Dumbledore en esta oficina, había sido uno de los peores momentos de su carrera. No había nada de la tensión y la ira que había empañado la última reunión, pero Kakashi aún podía sentir la tensión en sus entrañas mientras los recuerdos de vergüenza y ser abierto contra su voluntad surgieron. Dumbledore se tomó un momento para sentarse correctamente, acomodar su túnica y darle a Fawkes una suave palmada en la cabeza. Harry irá a la madriguera durante las vacaciones, ¿no? Kakashi solo asintió permaneciendo atento. ¿Irás con él? No fue una pregunta. Tampoco volverás a evitar a Madame Pomfrey. Para que puedas rendir al máximo, debes estar en tu mejor momento, ¿entendido? Kakashi asintió. También escuché que algunas cosas desaparecieron de la oficina de Filch. Sin embargo, no se encontró al culpable, porque no había rastro de magia en la escena. Puedo asumir que tenías una buena razón para esto. Asintió de nuevo. Esto se estaba volviendo repetitivo, pero no tenía una razón para hablar, queriendo evitarlo si podía. Me he comunicado con los empleadores de Isiara Rin. La postura de Kakashi se tensó. Esto no puede ser bueno. Los afilados ojos azules de Dumbledore mantuvieron a Kakashi en su lugar. Han acordado que en lugar de dos agentes independientes trabajando dentro de Hogwarts con dos objetivos separados, tendría más sentido tenerlos a ambos trabajando en ambas misiones. Piense en ello como un intento de reducir la carga de ambos. Dumbledore-sama, ¿por qué trabajarías con alguien que envió un operativo enemigo a tu academia sin permiso? Ella es tu enemiga, no la nuestra. La ira creció dentro de él y la pisoteó. Ese Chunin causaría más problemas de los que ella resolvería. Ni siquiera estaba en el mismo año o casa que él. ¿Cómo esperaba Dumbledore que ella protegiera a Potter mientras estaba en esa posición? Tal vez ella podría contribuir con inteligencia a la que él no tenía acceso, pero una pequeña parte de él creía que mataría a Potter solo para fastidiarlo. He hablado de esto con ellos, y aunque ambos estamos de acuerdo en que el método por el que lo hicieron fue defectuoso, su razón para hacerlo supera sus transgresiones, continuó Dumbledore. Un Ninde Konoha y un Ninde Iwa trabajando juntos. Dumbledore se dio cuenta de las implicaciones y problemas que surgirían. Ambos podrían completar sus respectivas misiones sin siquiera tener que mirarse, o al menos podía. Se propuso ignorar los recuerdos de fuera del aula de pociones. Antes de que Harry vaya a la madriguera, te llamarán a mi oficina para reunirte con Rin y sus empleadores. Decidiremos la naturaleza final de tu misión y les explicaremos las condiciones claramente para que sea lo más claro posible para ambos. Lo que se debe hacer. Dumbledore-sama, necesitarás contactar a Okage-sama nuevamente para cambiar los parámetros de la misión, gruñó Kakashi, resignado. No había forma de salir de esto sin poner potencialmente en peligro el contrato. Konoha necesitaba ese dinero para reconstruir. Dumbledore aplaudió. Eso funciona maravillosamente, ya que olvidé enviar una carta la primera vez. Puedo hacer todos los cambios finales y enviarla tan pronto como sea conveniente. Kakashi se quedó quieto, calmando sus temblorosas manos. Este mago tuvo la audacia de ignorar los protocolos básicos y creer que podía manipular al propio Okage-sama. Las misiones no pueden cambiarse simplemente por capricho, no durante tiempos de paz. Cómo fueron ejecutados podría ser, ya que a menudo era necesario durante el curso de una misión. Las misiones a largo plazo como estas por lo general estaban abiertas a interpretación siempre que el objetivo de la misión se completara dentro del plazo. ¿Qué estaba haciendo este hombre, agregando objetivos a medida que avanzaba y controlando estrictamente el método en el que se realizaban? Esto nunca sería aceptado si se llevara a cabo una misión de esta longitud y complejidad en las naciones elementales. Dumbledore estaba a punto de continuar cuando las piedras que raspaban la escalera los alertaron de la llegada de otra persona. McGonagall entró en la habitación con una bata de tartán, seguida rápidamente por Potter y Weasley también vestidos con ropa de dormir. McGonagall dirigió su mirada aguda sobre Kakashi antes de pasar a grandes zancadas junto a él, llegando a pararse frente al escritorio del director. Kakashi podía ver el sudor y las lágrimas aún adheridas al rostro de Potter, igualando el pánico en su rostro y en el de Weasley. Algo había sucedido y Kakashi no había estado allí.
Aunque había sido citado por su empleador, la idea de no haber cumplido con sus obligaciones no le cayó bien. Se movió hacia un lado de la habitación para que Potter y Weasley pudieran llegar al escritorio de Dumbledore. Ni siquiera lo habían mirado. Profesor Dumbledore, señor Potter, tuvo una pesadilla.